Let's go to the Lord in prayer. Vamos al Señor en oración. Amén. Padre, muchas gracias por regalarnos un día más de vida, una nueva semana. Gracias que estamos comenzando aquí en tu casa esta nueva semana, Señor, esta última semana del mes de julio. Señor, pedimos que hoy nos hables a través de tu palabra. Abrimos nuestro corazón. Rogamos, Señor, que usted deposite su palabra en nuestro corazón. Yo me pongo en tus manos, Señor. Tú sabes que yo soy nada. Tú eres todo, Señor. En el nombre de Jesús, úsame para tu honra y para tu gloria. Y todos dicen, Amen. Amen. Now we do have translation that's starting. I think Jerry is getting ready in the back. So if you need a device, okay. All right. So we've got that for you. Amen. Acts 10:38, Hechos 10:38. ¿Está conmigo ahí? Ok, vamos a leerlo juntos. Como Dios ungió, dije juntos, ¿ok? Es que quiero que lea conmigo, ¿ok? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Amén. Un verso que encierra el poder de Dios en Jesús y nos dice lo que él anduvo haciendo, ¿verdad? Quiero que tomemos este verso esta mañana y lo veamos ¿cómo dicen? Lo quebrantemos un poquito, parte por parte. Okay, we break it down kind of part by part. This verse, este versículo. Now, primero vamos a poner un poquito de contexto aquí y vamos a tomar en cuenta que Pedro está predicando en la casa de un hombre que se llama Cornelio. Cornelio era un centurión romano. Están en la ciudad de Cesarea Marítima. Cesarea era el centro del gobierno romano. Ahí estaba el gobierno romano. Sí, Jerusalén era el sitio de religión para el pueblo judío. Cesarea era la base del gobierno romano. La Biblia nos dice que este Cornelio, aquí en este capítulo 38, y en este capítulo 10, perdón, y todo el capítulo 10 se relata con este evento. Que a veces en el libro de los Hechos un solo capítulo habla de diferentes eventos, pero este evento fue tan importante que todo el capítulo 10 es dedicado a él. Cornelio había tenido una visitación de un ángel. Un ángel lo había visitado en una visión y le dijo que mandara traer por un hombre llamado Simón Pedro, que estaba en la ciudad de Jope. Y entonces Cornelio mandó mensajeros a Jope y Pedro fue con los mensajeros a Cesarea, a la casa de Cornelio. Now, Cornelio era un gentil, Pedro era judío, y los judíos y los gentiles no se mezclaban. Y Dios tuvo que tratar con Pedro de una forma sobrenatural. La Biblia dice que estaba en el techo de la casa, y en aquel entonces los techos eran planos y los usaban para diferentes cosas. Y él estaba arriba orando, y la Biblia dice que tuvo hambre. Y cuando él tuvo hambre, Dios le mostró una visión, y los que ya conocen la historia ya saben lo que sucedió. Bajó como una sábana del cielo y traía todo tipo de animales, limpios y no limpios. Hay animales que los judíos no comen, por ejemplo el puerco, porque es un animal que no es limpio. Y ellos tienen dietas muy estrictas, ¿verdad?, de lo que comen y lo que no comen. Y Dios le habló a Pedro y le dijo: Pedro, levántate, mata y come.
Y Pedro le respondió, él dijo, no, Señor, yo no puedo comer cualquier animal. Y entonces Dios le habló, el Espíritu Santo le habló 3 veces, y la última vez le dijo el Señor, le dijo, lo que yo he limpiado, no lo llames tú común. Y Pedro no entendía qué es lo que estaba pasando, y luego cuando llegaron los mensajeros, él entendió. Y cuando llegó a la casa de Cornelio, dijo, ustedes saben que judíos no entran a las casas de gentiles, pero Dios me mostró que yo no llame a ningún hombre impuro. Y entonces es cuando Pedro comienza este sermón y le comienza a predicar a Cornelio acerca de Jesucristo. Ok, no quiero que ignoremos varias cosas aquí, porque a veces nosotros leemos la Biblia y lo leemos muy a la ligera y no pausamos para ver lo que está pasando. Now, ¿a qué tantos de ustedes se les ha parecido un ángel? In your dreams, okay? Good, that's good. It's very rare. Es muy raro que un ángel se aparezca. ¿Ok? Muy raro. Y como pueden ver de la pregunta que hice, solamente una persona aquí respondió que tuvo una visitación de un ángel en un sueño. So es muy raro. Cornelio no es cristiano. ¿Ok? Él no es cristiano, pero Dios tiene tanto deseo de alcanzarlo, y aparte de eso, Cornelio ha estado buscando a Dios, pero no lo ha podido encontrar. Él está haciendo lo que él sabe que está de su parte, como los romanos adoraban a Dios. Él está dando ofrendas, está haciendo diferentes cosas, y esa es la forma en la cual los romanos agradaban a sus dioses. Y él está haciendo lo que lo que él sabe hacer. Y Dios miró la necesidad de este hombre y manda un ángel a visitarlo. Ahora, aparte de eso, quiero que también tomemos en cuenta que Pedro tiene una visión celestial. Pedro tiene una visión. Estamos viendo manifestaciones sobrenaturales para lo que Dios va a hacer. Nosotros servimos a un Dios sobrenatural. Amen. Él está dispuesto a hacer cualquier cosa que sea necesaria para alcanzar a un alma cuando Él quiere alcanzarla. Estamos en medio de todo esto que está sucediendo, y cuando Pedro habla o describe el ministerio de Jesús, quién era Jesús y qué fue lo que Jesús hizo, entonces nos dice aquí en el verso 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Now, lo primero que quiero que veamos en este verso es que se refiere a Jesús como un hombre. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret era un hombre que Dios había levantado, que vivía ¿dónde? En Nazaret. Y así era conocido Jesús, así era conocido como Jesús de Nazaret. No se lo presenta como Dios, se lo presenta como un hombre. Como un hombre que estuvo. No, eso no le estoy diciendo que Jesús no es Dios, que no es divino. Eso no es lo que le estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo es que Jesús era humano y era divino, y Pedro lo presenta como un hombre humano. Eso es importante para nosotros en lo demás que vamos a ver ahorita, ¿ok? Y nos dice la Biblia que Dios lo ungió. ¿Ok? Ve eso ahí en el verso 38, como Dios ungió. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, hombres eran ungidos por profetas. ¿Ok? Si Dios escogía un hombre para ser rey, el profeta iba a visitar al hombre y le decía, Dios te ha escogido para que seas rey, y luego lo ungía con un aceite especial, le ponía las manos y lo consagraba para el servicio al cual Dios lo había llamado. Y lo más claro en el Antiguo Testamento es cuando Samuel, el profeta, ungió a Saúl para que fuera el primer rey sobre Israel, y luego después ungió a David, que fue el que iba a tomar
su lugar. Y lo ungían con aceite y lo consagraban para el trabajo que Dios tenía para ellos. Desde ese momento en adelante, la persona era diferente. Se le despertaba el entendimiento, venía a una realización que Dios lo había escogido a él, y aunque era hombre todavía, ya no era igual que todos los demás hombres. ¿Sí me entiende? So, entonces aquí esta palabra que usa como ungida, es la palabra kiro. Diga conmigo, kiro. ¿Ok? Y la idea aquí de kiro es consagrar para un oficio o servicio religioso. Es lo que quiere decir esa palabra ungir. Y en otras palabras, esa persona que era ungida era una persona ahora santificada, separada. ¿Ok? Separada para un trabajo que Dios tenía. Esa misma palabra, cuando va a la raíz en la lengua griega, también tenía algo interesante que dice to furnish what is needed. Okay. Suplir o proveer lo necesario. En este caso, Jesús, cuando fue ungido por el Espíritu Santo, separado por el Espíritu Santo, Dios le dio a él el poder para vivir una vida de santidad. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. ¿Ok? Now, otra vez le estoy diciendo, nos lo está presentando como Jesús de Nazaret. Eso quiere decir que nosotros como hombres, o ustedes como mujeres, ¿verdad? Hombres y mujeres, cuando Dios llama a una persona, el Espíritu Santo lo separa para servir a Dios. Y cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo, Él nos da todo lo necesario para vivir una vida de santidad. Eso es importante, porque más y más el mundo en el cual estamos viviendo se está volviendo más y más anticristiano. Y lo que antes, yo recuerdo cuando era un niño pecador. ¿Qué tantos eran niños pecadores o niñas pecadoras? Ok, all right. Y me acuerdo que cuando pasabas por la fila de los magazines, cuando ya eras un niño de tal edad, te gustaba mirar los magazines que tenían mujeres bonitas en la página. ¿Ok? No me mire así. ¿Ok? Como si ustedes nunca, como Juan que está diciendo ahí, yo no tengo ni una idea de lo que estás hablando. Juan, estás en la iglesia delante de Dios. Hermana, sepárate de él un poquito, no le vaya a caer un rayo ahí. Y ¿ok? Ok, eso es lo que me está, ok. ¿Sí me entiende? Pero ahora está en tu teléfono. Ahora está en los programas de televisión. Ahora está en todo lugar. Lo que quiero decirle es que ahora estamos rodeados a todo lado de tentación. Y a los cristianos a veces se nos hace, o usamos la excusa de decir nadie puede vivir en santidad. Entonces lo que en verdad me está diciendo es que el Espíritu Santo ha perdido su poder. Y eso simplemente no es verdad. Y por eso es que nos lo presenta como un hombre, porque nos está diciendo a nosotros, Dios separó a Jesús y le dio todo lo necesario para vivir una vida de santidad. A ti también Dios te puede dar todo lo necesario para vivir una vida de santidad. ¿Ok? So vemos dos unciones aquí, no nomás una, los podemos confundir porque nosotros relacionamos la unción del Espíritu Santo con una unción de poder. Pero aquí la Biblia lo separa. Separa primero la unción del Espíritu Santo, donde Dios lo separa y le da todo lo necesario para vivir en santidad. Y luego después la Biblia nos dice que también lo ungió ¿con qué? Con poder. Con poder. ¿Ok? Y esa palabra con poder es la palabra dunamis. Diga conmigo dunamis. ¿Ok? Y literalmente quiere decir fuerza. Especialmente poder milagroso, por implicación un milagro mismo
o habilidad. ¿Ok? Now, la idea aquí es esta. Si Dios te separa a ti para que hagas un trabajo que tú no puedes hacer en tu propia fuerza, cuando Dios te separa, te da el poder para que lo puedas hacer. ¿Ok? All right. Now, yo no soy Sansón. Yo creo que ya se dieron cuenta, ¿verdad? Pero vamos a suponer que Dios me dice, Esteban, sienta gente aquí en esta banca, de lado a lado, y luego levántalos a todos con la banca. Digo, Señor, tú sabes que algunos de los aleluyas estamos llenitos. A mí el otro día mi nuera me dio la niña, su niña, Hadassah, para cargarla. Parece un costal de ladrillos esa niña. Ya estaba yo así, tratando de balancear este peso con el otro peso, y yo no tengo esa habilidad, no tengo ese poder. Pero si Dios me dice que lo haga, Él me va a dar el poder para hacerlo. ¿Ok? Now, en la Biblia, el Señor nos dice que hagamos varias cosas. Nos dice que sanemos enfermos. ¿Qué tantos aquí tienen el poder para sanar enfermos en sí mismos? Nos dice que echemos fuera demonios. ¿Tienes ese poder en ti mismo? Pero ¿qué hizo Dios? Nos ungió con poder para poder hacerlo. Eso me está diciendo a mí que Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, el hombre, fue ungido con poder y por eso pudo hacer los milagros que Él hizo. ¿Ok? No, eso es lo que me está diciendo a mí. Dios lo llenó de poder a Jesús, porque no puedes hacer un milagro sin poder. Entonces vemos dos cosas acerca de Jesús. Cuando le está hablando Pedro a Cornelio, le dice, primeramente, Dios lo separó y le dio todo lo necesario para vivir una vida de santidad. Y segundo, Dios lo llenó de poder para hacer el trabajo que Él tenía que hacer. Ok, now, desde antemano vamos a declarar esto, que la obra que Jesús iba a hacer, creo yo, que nadie más la podría haber hecho. No solamente los milagros y esas cosas, porque eso sí vemos que Pedro, Pablo, otros hicieron milagros, pero Jesús iba a cargar con el pecado de toda la humanidad en la cruz. Y si ustedes recuerdan, esa fue una tarea pesada para Él. La Biblia dice que en el jardín Él agonizó y le rogó al Padre, si puede pasar de mí esta copa, que pase. Y cuando Él entendió que el Padre no lo iba a permitir, Él le dijo, me sujeto a tu voluntad, hágase lo que tú quieras. Pero la Biblia dice que Dios mandó un ángel para fortalecerlo, porque estaba en agonía en el jardín. En su humanidad, Él estaba agonizando. Y por eso el trabajo que Él hizo es diferente que el trabajo de nosotros. ¿Ok? Pero a todos Dios nos da un trabajo que hacer y luego nos da el poder para poder hacerlo. ¿Ok? ¿Va conmigo todavía? Ok. Now, ¿qué fue lo que Dios los separó y lo que Dios le dio poder para hacer? Bueno, lo primero que nos dice dos cosas aquí el texto. ¿Ok? Lo primero que nos dice que como anduvo haciendo bienes, número 1. Eso fue lo primero que Él anduvo haciendo bienes. ¿Ok? Yes. Y lo segundo, dice, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Esas fueron las dos cosas que nos relata aquí el texto, que Jesús anduvo haciendo con el poder de Dios. Haciendo bienes a todos. ¿Ok? Now, ¿qué
son bienes? ¿Nunca se ha preguntado? Yo me pregunté cuando el Señor me dijo, quiero que tomes este verso para el domingo en la mañana. Y dije, okay, Señor, ¿qué son bienes? A mí yo entiendo algunas cosas, ¿verdad? Bienes, anda haciendo cosas buenas. Pero nosotros nos relacionaríamos quizás con los milagros que Él hizo, los muertos que resucitó, las cosas que Él hizo. Pero se me hizo interesante porque esta palabra, bienes, en el griego, es el único versículo en la Biblia donde aparece. No aparece en ningún otro lugar en todo el Nuevo Testamento esa palabra. Y se me hizo muy interesante, porque yo creí que le iba a encontrar en otros versos. Dije, voy a leer otros versículos y voy a agarrar una idea. Pero luego me di cuenta que no venía esa palabra en ningún otro verso en el Nuevo Testamento. Es el único lugar donde se usa esa palabra. Pero lo que sí encontré fueron 3 salmos. Yo no sé si usted ha oído de la Septuaginta. Septuagint. You ever heard of Septuagint? Okay. En el tiempo del Nuevo Testamento y un poquito antes de eso, la lengua principal era el griego. Y había muchos judíos que no entendían hebreo, hablaban griego. Y el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo. Entonces, un grupo de estudiosos judíos, ellos traducieron el Antiguo Testamento del hebreo y el arameo al griego, y esa es la Septuaginta. ¿Okay? Y la Septuaginta la llaman Septuaginta, porque dicen que fueron 70 hombres los que traducieron a la lengua griega. Y esa palabra, de lo que yo entiendo, aparece en 3 salmos en griego en el Antiguo Testamento, cuando lo traduces del hebreo al griego. Y quiero que veamos esto para ver si entendemos lo que significa hacer bienes, lo que Jesús anduvo haciendo. ¿Ok? Y yo creo que nos va a ayudar. El primero es el Salmo 13. Vaya conmigo ahí. Cuando mi esposa y yo venimos a Cristo, este era un canto que se cantaba en la iglesia. Y yo no sé qué tanto se acuerdan de ese canto. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Se acuerdan? ¿Qué dos han oído ese canto? Ok, bonito. Ok, so vamos a leer de los versos 1 hasta el 5. Ok, que es casi todo el Salmo, ¿verdad? Porque nomás tiene 6 versos. Salmo 13, versos 1 hasta el 5. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma en muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Que hasta ahí vamos a leer. Now, vamos a ver varias cosas que dice el salmista. ¿Ok? Porque a veces para entender lo bueno, primero tenemos que mirar lo malo. ¿Ok? El salmista dice que él siente que Dios se ha olvidado de él. Si usted jamás se ha sentido así, diga amén. Amén. ¿Ok? El salmista dice que él sentía que Dios se ha olvidado de él. ¿Ok? Lo segundo que dice es que él siente que Dios le ha dado la espalda. A veces has hablado con Dios y no te contesta. No te dice nada. And that's a hard place to be. Es duro. ¿Okay? Nos estamos relacionando con el salmista, ¿verdad? Y luego dice que él se pregunta a sí mismo, ¿qué está pasando? What's going on? ¿Nunca te has preguntado así? Señor,
¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me está pasando esto? Luego, lo cuarto, dice que su corazón estaba lleno de tristeza. Man, that's hard. Hay veces que lloras hasta allá donde ya no hay fuerzas para llorar. A mí nomás te quedas ahí y estás... Sientes que hasta te puedes desmayar de la tristeza que estás sintiendo, de la soledad que estás sintiendo. Y dice el salmista, dice, mi enemigo está contento de verme como estoy. Dice, mi enemigo, Señor, se va a alegrar. Y luego lo último que dice es que todo esto es tan pesado que siente que puede morir. Y si usted ha estado en un lugar así, y yo creo que muchos de ustedes han estado en un lugar así, tú sabes exactamente lo que el salmista estaba sintiendo. A mí yo te voy a decir que hay veces que no solamente sientes que te puedes morir, hay veces que te quieres morir. And that's hard. Eso está duro. Pero luego el salmista dice algo en ese verso 5. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Y es esa palabra misericordia que se traduce bien. Yo he confiado en tu bien. Yo he confiado en tu misericordia. Now, me encanta la palabra misericordia en la Biblia. No solamente porque Dios ha tenido misericordia de mí, sino porque la misericordia tiene dos lados. ¿Okay? Cuando lo estudias en la Biblia. Uno, primero, es que misericordia es cuando Dios no te da lo que mereces. ¿Ok? Cuando Dios no te da lo que mereces. Now, ¿qué merecías tú y yo? ¿Qué merecíamos? El infierno. ¿Y nos dio Dios el infierno? No. Lo retuvo de nosotros. ¿Ok? Now, si mueres sin Cristo te vas a ir ahí. ¿Ok? Pero no va a ser culpa de Dios. ¿Ok? Yo merecía el infierno, pero Dios no me dio el infierno. Pero el otro lado de la misericordia no es solamente que Dios no te da lo que mereces, sino que lo sustituye con algo bueno. ¿Ok? Dios no solamente no me mandó al infierno, me salvó, me perdonó, me dio lo que no merecía. La misericordia tiene dos lados. Uno, Dios no te da lo que mereces. Lo segundo, Dios no solamente dice, ok, no te lo voy a dar, bueno, ahí hazle como tú quieras, ok, ya, ok. Es como el niño que hace algo mal y el papá, le va a dar su spanking y luego el papá lo ve y está el niño llorando con las lágrimas así, mirándolo. Have mercy on me, oh daddy, have mercy on me. Y el papá se mueve misericordia y dice, ok, I won't spank you, go to your room. No, el otro lado de la misericordia es, no te voy a dar tu spanking, te voy a dar un abrazo. Ese es el otro lado de la misericordia de Dios. That's why it's so beautiful. Y por eso el salmista dijo, todo esto me está pasando, pero yo he confiado en tu misericordia, en tu bien. ¿Ok? Jesús anduvo ¿qué? ¿Haciendo qué? Bien. Anduvo haciendo bien. Es como que Jesús llega y dice a nosotros cuando estamos pasando por esas cosas que nos sentimos abandonados, solos, como que Jesús llega y dice, hey, ya llegué. Ya llegué. Ya se acabó. Miren, lo vemos todo a través de la Biblia. ¿Se acuerda la hija de Jairo? La hija de Jairo se murió. Estaba enferma.
Jairo salió corriendo de su casa, fue y encontró a Jesús, se le tiró a los pies, le dijo, ven a mi casa, mi hija se está muriendo, está enferma, ven y sánala. Y Jesús va en camino, pero la multitud lo va apretando, y luego una mujer detiene el camino de Jesús, y mientras que Jesús está sanando a la mujer, la hija de Jairo se muere. Y vienen y le dicen a Jairo, ya no molestes al maestro más. Ya se murió, tu hija se murió. Y si puedes pintarte en tu mente, yo me imagino que Jairo nomás le hace. Y me imagino como que Jesús lo abraza y le dice, no temas, vamos a tu casa. Y luego, ¿qué sucede? Cuando Jesús llega ahí, usted sabe que el pueblo judío era muy curioso. ¿Qué nos han ido a un funeral católico? Ok. Aquí en Dallas yo me he dado cuenta porque he ido a funerales católicos, varios de ellos, y muchas veces son en la misma iglesia, que me ha tocado ir a la misma iglesia, y siempre tienen un grupo de 4, 5, 6 mujeres que cantan. ¿Verdad? Ellas están ahí y ellas cantan. Y luego me las encuentro en otro funeral, también están cantando. Siempre los mismos cantos, ¿verdad? Y los están cantando. Bueno, en el pueblo judío ocupaban gente que llorara. ¿Ok? Les pagaban. Y estas gentes se paraban a la entrada de la casa y estaban... ellos sabían llorar. Ellos no nomás estaban ahí, sino... Era algo tremendo y les pagaban para que lloraran. Y Jesús llegó allí y ahí están las lloradoras, llorando. Y Jesús viene y le dice, hey, cállense. No está muerta, está dormida. Le dicen, está loco. De un momento al otro se voltearon y empezaron a hacerle burla a Jesús. Y Jesús los echó para afuera. Tomó a Jairo y a su esposa y tomó, si no me equivoco, si me recuerdo la historia correctamente, a Pedro, Juan y a Jacobo, y se metió para dentro de la casa y resucitó a la niña. En un momento la tristeza se volvió en gozo. Y eso es lo que Jesús anduvo haciendo. Donde quiera que Jesús llegaba, hacía bienes, cambiaba la atmósfera, cambiaba las cosas. Y yo quiero decirte que necesitamos nosotros a invitar a Jesús a que tome control de nuestra casa. Hay gente que quiere dejar a Jesús en la iglesia. Ese es el error más grande que podías cometer. Llévalo en tu carro, llévalo a tu trabajo, llévalo en tu casa. Llévalo, porque donde quiera que Él va, hace bienes. ¿Ok? No, ese es uno de los salmos. Pero hay otro salmo, el Salmo 57. Y vaya conmigo ahí al Salmo 57. Psalms 57. O como dicen en inglés, 57. ¿Ok? Now, déjeme darle un poquito de contexto a este salmo. Cuando en el desierto de Judea, y los que vamos para Israel en octubre, vamos a ir a visitar el desierto de Judea. Hay un oasis en medio del desierto que se llama En-Gedi, un lugar hermoso, está muy bonito. David andaba huyendo por su vida. Saúl el rey lo quería matar. Y David se fue y huyó al desierto y fue y se refugió en una cueva en En-Gedi. Y él escribió este salmo cuando estaba escondido en la cueva, de En-Gedi. Es cuando él escribió este salmo. Y dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al que me favorece. Esa palabra favorece
es la palabra bien. Al que me hace bien. Ok, now en inglés es interesante porque en el King James dice, to God who performs all things for me. And it's really interesting. Pero si la lees en otras versiones, en la versión judía, dice, to God who is accomplishing his purposes for me. Y si lo lees en la versión amplificada, dice, I will cry to God Most High, who performs on behalf and rewards me, who brings to pass his purposes for me, and surely completes them. Okay? Now, vamos a ver varias cosas aquí que yo creo que es importante para nosotros. Lo que el salmista está diciendo es que él tiene una sabiduría. Y él dice, esta tormenta que estoy pasando no es permanente. ¿Ok? Voltea a su vecino y dígale, si estás en medio de una tormenta, if you're in the middle of a storm, it's not permanent. No es permanente. ¿Ok? Si estás en medio de una tormenta, listen to me, si estás en medio de una tormenta, no es permanente. Va a pasar. ¿Ok? You're in the middle of a storm, it's not permanent. Okay? Yes. That's hard. It's hard cuando estás en medio de la tormenta. Y lo interesante es que tormentas se pueden levantar así. A veces que puedes ver las nubes que vienen y sabes que viene una tormenta y te preparas, pero hay veces que la tormenta te agarra así. Nosotros estábamos en Israel, íbamos a cruzar el mar de Galilea en barco. Íbamos todos muy contentos. Era un grupo grande de 56 personas, me parece. Nos subimos al barquito, íbamos todos a cruzar el mar de Galilea. Y de repente se levantó una tormenta y nos agarró en medio. Y se empezaron a levantar las olas más altas que el barquito en el mar de Galilea. Es una lagunita, pero de la volada. Y el capitán, pues el capitán, el que iba a cargo del barquito, ¿verdad? Dijo, nos vamos a voltear para atrás. Nadie dijo, no, everybody okay, all right. Y hay veces que tormentas se levantan de la noche a la mañana, no las esperas y se levantan. Sabes que nosotros, ¿qué tanto de ustedes les gusta la costumbre? Sean sinceros, ¿qué tanto de ustedes les gusta la costumbre? ¿Qué tanto de ustedes les gustan los cambios? Nos gusta la costumbre, nos gusta hacer, mañana tú te vas a levantar a tal hora, vas a hacer de desayunar o algo, o vas a comerte el desayuno, te vas a subir en tu carro, te vas a ir a trabajar, vas a llevar tu tacita de café, a Juan le encanta el café, vas a llevar tu tacita de café, tu tacita de agua, ok, o lo que sea, y llevas tu tacita, y luego, pero de repente te levantas en la mañana y uno de los niños está enfermo. O no encuentras las llaves. No, todos los hombres, ¿quién tiene la culpa cuando no encuentras las llaves? That's right, ok. Ok. Ok, o el carro no quiere prender, o algo. Pero algo peor todavía puede suceder. Tienes un accidente. Y en lugar de que vayas al trabajo, una ambulancia te lleva al hospital. Hay veces que tormentas suceden. And we hate storms that show up like that. La tormenta va a pasar. La tormenta no es permanente. ¿Y por qué tenía David esa confianza? Porque cuando David estaba en la casa de su papá, es más, ni estaba en la casa, su papá lo había mandado a cuidar las ovejas. Él andaba allá en el campo cuidando las ovejitas. Y llegó un visitante a la casa de su papá, Samuel el profeta. Y le dijo a Isaí, el papá de David, le dijo, ¿a qué vienes, Samuel?
Dijo, Dios me mandó a tu casa para ungir a uno de tus hijos por rey. Va a ser el rey de Israel. E Isaí dijo, gloria a Dios, aleluya. Y trajo a todos sus hijos y los puso en fila. Los puso ahí desde el más grande hasta el más chico. Y dice, a ver cuál escoge Dios. A David ni siquiera lo mandó a llamar. Okay. Es ese chiquillo travieso que tú ni lo tomas en cuenta. Ten cuidado, a lo mejor ahí hay un profeta. Y vino Samuel y miró al primero y dijo, este no es. Al siguiente, este no es. Este no es. Este no es. Y dijo, ninguno de ellos. Y luego le dijo a Isaí, le dijo, ¿no tienes otro hijo? Dijo, pues tengo el chiquillo, pero él anda allá cuidando las ovejas allá en el campo. Dijo, mándalo traer, porque no nos sentamos a comer barbecue hasta que no llegue él. Y lo mandaron traer a David, y entró David todo así como venía. Y cuando Samuel lo miró, dijo, el ungido de Jehová. Man, I'll tell you what. Y David desde ese momento quedó sellado en su corazón que Dios tenía un propósito grande para él. Y por eso David, cuando él sabía que Saúl lo andaba persiguiendo para matarlo, David dijo, no, Dios tiene un propósito para mi vida y nada de esto me va a poder hacer daño. ¿Entiendes tú algo? Mira, entiende algo por favor. Dios no te salvó por accidente. No es como que Dios dijo, pues ¿a quién, hombre? Pues ¿a quién? ¿A quién? A este, hombre, este. Y si no lo hace, pues agarramos a aquel. No. Dios, desde que Él te creó, desde que te miró en el vientre de tu madre, Dios te miró y dijo, yo tengo un propósito para él, yo tengo un propósito para ella. Y David dijo, el propósito de Dios se va a cumplir en mí. Y es lo que él está diciendo aquí cuando dice, clamaré al Dios Altísimo, al que me favorece, al Dios que va a cumplir su propósito en mí. Y esa es la palabra hacer bien. Dios tiene un propósito para ti. Tiene un propósito para ti. Voltea a tu hermano y dile, Dios tiene un propósito para ti. Dile, por eso el diablo te anda persiguiendo para matarte. No, dígale eso. Dígale, Dios tiene un propósito para ti. Por eso el diablo te quiere destruir. ¿Qué tantos de ustedes han estado bajo ataque a veces que sientes que ya no la vas a hacer? Come on. ¿Verdad? Estás escondido en una cueva y te anda persiguiendo el enemigo. Pero luego algo dentro de ti dices, no, Dios tiene un propósito para mí. Pero hay algo más aquí que quiero sacar a luz y quiero que por favor me pongas atención. ¿Por qué naciste tú? ¿Por qué naciste? Why were you born? ¿Por qué naciste? Si tu vida jamás, listen to me, if you have ever felt lost and without direction, si a veces te has sentido perdido y sin dirección, and if you have tried to fill your life with everything that comes into your mind, yet you still feel empty. Si has tratado de llenar tu corazón, tu vida con esto y con aquello y lo otro, pero te sigues sintiendo vacío. Yo conozco un hombre, bueno, ya está con el Señor, y quiero dar gracias a Dios porque me lo gané para Cristo. Pero una vez que estaba hablando con él y me dijo, yo le pedí a Dios que me dejara tener $10,000 en el banco. Y Dios me concedió tener más de $10,000 en el banco, pero me siento vacío. You will never feel fulfilled until you surrender your life to the purpose of God.
Nunca te vas a sentir satisfecho hasta que no rindas tu vida al propósito de Dios. That's why you were born. Por eso naciste. Por eso existe. Listen, algunos de ustedes podrían haber perdido la vida en un accidente y Dios milagrosamente te preservó. El otro día estábamos oyendo un hombre que estaba dando testimonio. Los médicos le dieron el 1% de probabilidades de sobrevivir. 1%. Hacer bienes, anduvo haciendo bienes, le anduvo enseñando a la gente el propósito por el cual había nacido. He gave them purpose. ¿Se acuerda la mujer adúltera? La trajeron, la tiraron a sus pies. ¿Y Jesús qué hizo? La perdonó y le dio un propósito. I'll tell you what, life with Jesus is more exciting than anything else. No le tengo envidia a un atleta que está ganando millones de dólares. Bueno, a veces sí, pero no, ¿verdad? No se crean, ¿ok? Pero yo doy gracias a Dios que me alcanzó a mí. I mean, God has been so good to me. Él me ha hecho bien tras bien, tras bien, tras bien, tras bien. So, ¿qué está diciendo el salmista? Estoy en una cueva, pero ese no es mi propósito. Me está persiguiendo el rey, pero ese no es mi propósito. Él va a cumplir su propósito en mí. Y yo quiero atreverme a decirles a algunos de ustedes que you have been running around the thing. Has estado corriendo alrededor. You've been just running around the thing and you've never gotten in. You're missing your purpose. That's right. You're missing your purpose. Pero hay un último salmo y vamos a terminar aquí. Es el Salmo 116. Anduvo haciendo bienes. Salmo 116, versos 1 al 7. Okay. Salmo 116, Psalms 116. Amo a Jehová. ¿Qué tantos dicen amén? Amen. That's just good to start, ¿verdad? Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Mire lo que dice. Me rodearon ligaduras de muerte. My. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh Jehová, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Now, mire lo que dice el salmista. ¿Ok? Mire lo que dice. Dios escuchó mis oraciones. ¿Y cuál fue la respuesta de sus oraciones? Jesús. Dice, Dios inclinó su oído hacia mí. Amén. Now, yo me estoy haciendo viejo. No estoy viejo todavía, me estoy haciendo. Y usted también, nomás que se ve más en mí. Okay. Pero yo me estoy haciendo viejo. Y hay veces que uno de mis nietecitos me dice algo y no los oigo. Y entonces digo, ¿qué, mijito? ¿Qué? ¿Ah? Oh, ok. Así Dios, dijo el salmista, Él inclinó su oído hacia mí. Isn't that good? Y luego dice que lo liberó, porque Él tiene el poder. Y luego dice que fue misericordioso hacia Él. Y luego dice que lo preservó. Y luego dice que lo salvó. Y luego dice que le dio descanso. Y luego, ¿qué es lo último que dice? Dice que porque Jehová ha hecho bien conmigo. Me encanta la palabra en inglés,
Dice, for the Lord has dealt bountifully with me. I love that word. Me dio favor, me dio bien en abundancia. Okay? Now, ¿qué es que anduvo haciendo bienes? Man, Jesus walked into so many situations. He walked into so many situations. Y donde quiera que entró, hizo bien. No importa que tú estés pasando, no importa que hayas hecho, no importa qué soledad estás sintiendo, Él anda haciendo bienes.